Durante décadas, el nombre de Angélica Vale fue sinónimo de carisma, talento y una sonrisa que parecía esconderlo todo, pero hoy esa imagen perfecta empieza a resquebrajarse. Finalmente, Angélica rompe el silencio y confiesa una verdad impactante sobre Otto Padrón, un hombre que durante años generó rumores, susurros incómodos y preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué hubo realmente detrás de esa relación profesional tan cercana? ¿Hasta qué punto algunas decisiones clave de su carrera fueron realmente suyas? En este video vamos a recorrer los momentos más polémicos de esta historia, desde los conflictos internos que nunca llegaron a los titulares, las presiones silenciosas dentro de la industria, los proyectos que cambiaron de rumbo sin explicación clara y el desgaste emocional que Angélica cargó mientras el público solo veía éxito y aplausos. Nada de esto fue casualidad, y mucho menos simple. Cada palabra dicha hoy reabre heridas, confirma sospechas antiguas y deja al descubierto una verdad que estuvo cuidadosamente enterrada durante años. Por eso es muy importante que te quedes hasta el final, porque la última revelación cambia por completo la forma en que muchos entendían esta historia y te dejará realmente impactado. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque eso no solo nos ayuda a seguir investigando y contando historias que otros prefieren callar, sino que también le dice a YouTube que este contenido merece llegar a más personas que buscan la verdad detrás de las apariencias. Si además quieres apoyar el canal de forma directa, puedes hacerlo con un Super Thanks, que nos permite seguir creando este tipo de vídeos con más profundidad y dedicación, y si no puedes, no pasa nada, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta confesión, porque tu opinión también es parte fundamental de esta conversación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la versión edulcorada que conocías, sino una historia llena de sombras, silencios y verdades que finalmente salen a la luz. Desde muy temprana edad, Angélica Vale vivió una realidad que para muchos parecía un sueño, pero que en la práctica estaba llena de exigencias silenciosas. Crecer bajo los reflectores no fue una elección, fue parte de su destino desde el momento en que nació con un apellido reconocido y una madre convertida en leyenda. Para el público, Angélica siempre fue la niña talentosa, simpática y natural que iluminaba la pantalla con una sonrisa auténtica. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida existía una joven que cargaba con expectativas enormes, comparaciones constantes y una presión emocional difícil de manejar. Desde pequeña aprendió que equivocarse no era una opción y que mostrar debilidad podía interpretarse como ingratitud hacia una carrera que muchos deseaban tener. Mientras los aplausos crecían, también lo hacían las dudas internas, el miedo a no estar a la altura y la sensación de que su vida ya estaba trazada sin preguntarle si eso era lo que realmente quería. Angélica supo muy pronto separar lo que mostraba al mundo de lo que sentía en privado, desarrollando una fortaleza aparente que le permitía cumplir con lo que se esperaba de ella, aunque por dentro se sintiera agotada. Las relaciones personales tampoco fueron sencillas, ya que la fama temprana complicó la confianza, la intimidad y la posibilidad de vivir experiencias normales lejos del juicio ajeno. Durante años, aprendió a guardar silencio, a resolver conflictos internamente y a no exponer heridas que podían romper la imagen alegre que el público amaba. Sonreír frente a las cámaras se convirtió en una segunda piel, incluso en momentos en los que emocionalmente se sentía frágil o confundida. Esa doble cara de la fama, tan común en quienes crecen bajo el escrutinio público, marcó profundamente su forma de ver la vida, el amor y el éxito. Con el tiempo, Angélica entendió que su fortaleza no estaba solo en seguir adelante, sino también en reconocer que detrás de la artista exitosa había una mujer que aprendió a sobrevivir emocionalmente en silencio, construyendo su propio equilibrio entre lo que el mundo veía y lo que solo ella sabía que estaba viviendo. Otto Padrón fue, durante muchos años, un nombre que apareció de forma recurrente cada vez que se hablaba de etapas clave en la carrera de Angélica Vale, y aunque públicamente su vínculo se presentaba como estrictamente profesional, en privado siempre estuvo rodeado de comentarios, interpretaciones y susurros difíciles de ignorar. Para quienes seguían de cerca el mundo del entretenimiento, resultaba evidente que su presencia no era circunstancial, sino constante, influyente, en muchos momentos, determinante. Con el paso del tiempo comenzaron a circular versiones sobre acuerdos internos, decisiones tomadas a puertas cerradas y tensiones que nunca fueron confirmadas de manera oficial,
pero que se sentían en los cambios de rumbo de la carrera de la actriz. Algunos afirmaban que existía una cercanía que iba más allá del trabajo, una relación basada en confianza absoluta, mientras que otros señalaban que esa misma proximidad podía haber generado desequilibrios, presiones silenciosas y una dependencia profesional difícil de romper. Lo cierto es que Otto Padrón se convirtió en una figura que muchos asociaron con momentos de crecimiento, pero también con etapas de desgaste emocional para Angélica, quien en más de una ocasión tuvo que enfrentar decisiones complejas sin poder explicarlas públicamente. En un entorno donde la imagen lo es todo, ella optó por mantener discreción, evitando alimentar rumores y protegiendo su vida personal, incluso cuando las especulaciones se intensificaban. Para algunos, Otto representaba una guía estratégica, para otros, una influencia demasiado fuerte en un momento en el que Angélica aún estaba construyendo su identidad artística y personal. Esa ambigüedad fue precisamente lo que mantuvo viva la conversación durante años, ya que nunca hubo una versión clara que cerrara el tema por completo. Desde una mirada más cercana, se entiende que trabajar bajo relaciones tan estrechas puede generar vínculos complejos, donde se mezclan confianza, expectativas y presión por cumplir con resultados. En el caso de Angélica, esa etapa estuvo marcada por silencios calculados y una necesidad constante de proteger su estabilidad emocional mientras continuaba cumpliendo con compromisos profesionales. Así, Otto Padrón quedó en la memoria colectiva como un hombre ligado no solo a su carrera, sino también a una etapa llena de preguntas, interpretaciones y verdades que, durante mucho tiempo, prefirieron quedarse entre líneas. A lo largo de los años, la carrera de Angélica Vale no estuvo exenta de momentos incómodos que, curiosamente, casi nunca se trataron de manera frontal en los medios. Mientras el público veía una trayectoria sólida y aparentemente libre de escándalos, detrás se fue construyendo una serie de polémicas silenciosas que circularon más como rumores persistentes que como noticias confirmadas. Se habló en repetidas ocasiones de roces con productores, de diferencias creativas que no llegaron a buen puerto y de desacuerdos contractuales que provocaron cambios repentinos en proyectos que parecían asegurados. Cancelaciones inesperadas, salidas discretas de producciones importantes y giros profesionales difíciles de explicar comenzaron a alimentar una narrativa paralela que pocos se atrevieron a investigar a fondo. En ese contexto, el nombre de Otto Padrón surgía una y otra vez como una figura clave en decisiones estratégicas que marcaron el rumbo de la actriz en distintos momentos. Personas cercanas al entorno señalaban que no todas esas decisiones contaron con el total convencimiento de Angélica, pero aún así se llevaron a cabo por compromisos previamente asumidos o por la complejidad del entorno laboral en el que se movía. La falta de explicaciones públicas generó versiones encontradas y dejó espacio para especulaciones que nunca fueron confirmadas ni desmentidas del todo. Angélica, fiel a su estilo reservado, optó por no confrontar públicamente estas situaciones, prefiriendo cuidar su imagen y evitar conflictos abiertos que pudieran afectar su carrera o su tranquilidad personal. Ese silencio, aunque comprensible, hizo que muchas de estas polémicas quedaran enterradas bajo la apariencia de normalidad, cuando en realidad reflejaban tensiones reales dentro de la industria. Con el paso del tiempo, estas historias comenzaron a ser reinterpretadas por el público, especialmente cuando la propia Angélica dejó entrever que no siempre tuvo control absoluto sobre su camino profesional. Así, las controversias que se callaron durante años hoy se entienden como parte de un sistema donde las decisiones no siempre son tan libres como parecen y donde mantener la armonía pública muchas veces implica guardar verdades incómodas que solo salen a la luz cuando el tiempo ofrece una perspectiva más clara. Lo que durante mucho tiempo permaneció fuera del foco público fue el impacto emocional que estas tensiones profesionales tuvieron en la vida personal de Angélica Vale. Mientras su carrera avanzaba y su imagen seguía siendo la de una artista siempre sonriente y accesible, en privado atravesaba etapas de ansiedad, cansancio emocional y una sensación constante de estar sosteniendo demasiado peso sola. La exigencia de cumplir expectativas ajenas, tomar decisiones complejas y mantener una imagen impecable comenzó a pasar factura en su equilibrio interno. Estos momentos coincidieron, según personas cercanas, con los periodos más intensos de su relación profesional con Otto Padrón, una etapa en la que las responsabilidades parecían multiplicarse y el margen para equivocarse era mínimo.
Angélica se vio obligada a priorizar compromisos laborales incluso cuando emocionalmente se sentía saturada, aprendiendo a funcionar en automático para no defraudar a nadie. Ese desgaste no solo afectó su ánimo, sino también sus relaciones personales, generando distancias con familiares y amigos que no siempre comprendían por qué ella estaba ausente o emocionalmente desconectada. La presión de mantener una imagen pública positiva mientras lidiaba con conflictos internos la llevó a optar por el silencio como mecanismo de defensa, convencida de que hablar podía interpretarse como debilidad o ingratitud. Durante años, eligió seguir adelante sin detenerse a procesar lo que sentía, convencida de que su carrera debía estar por encima de cualquier malestar personal. Con el tiempo, ese sacrificio comenzó a hacerse evidente en su bienestar emocional, obligándola a replantearse prioridades y a reconocer que el éxito profesional no siempre compensa el desgaste interno. Hoy, al mirar hacia atrás, se entiende que esa etapa fue un punto de quiebre que transformó su forma de relacionarse consigo misma y con los demás, enseñándole que cuidar su salud emocional era tan importante como cumplir con las expectativas del mundo que la rodeaba. Con el paso de los años y después de atravesar experiencias que le dieron otra perspectiva de la vida, Angélica Vale llegó a un punto de madurez en el que sintió que ya no era necesario seguir cargando silencios que durante tanto tiempo la acompañaron. Sin buscar polémica ni generar escándalos, decidió hablar desde un lugar sereno, pero firme, y compartir una verdad que durante años había sido evitada con cuidado. En sus palabras quedó claro que muchas de las decisiones que el público asumía como elecciones libres no lo fueron del todo, sino el resultado de presiones, contextos complejos y relaciones profesionales en las que no siempre tuvo el control que se creía. Al referirse a su vínculo con Otto Padrón, Angélica dejó entrever que se trató de una etapa marcada por situaciones que hoy reconoce como injustas y emocionalmente agotadoras, aunque en su momento las normalizó por compromiso, lealtad o miedo a romper equilibrios laborales. Su confesión no buscó señalar culpables de manera directa, sino explicar cómo ciertos acuerdos y dinámicas influyeron profundamente en su camino personal y profesional. Al hablar con honestidad, permitió que muchas piezas sueltas empezaran a encajar para el público, reabriendo debates que durante años permanecieron en susurros y despertando sospechas que nunca habían sido del todo aclaradas. Para muchos seguidores, escucharla fue revelador, ya que cambió la forma en que interpretaban su historia, su trayectoria y algunas decisiones que antes parecían incomprensibles. Lejos de mostrarse como víctima, Angélica habló desde la reflexión, reconociendo que en ese momento hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Su confesión marcó un antes y un después, no solo porque puso palabras a lo que durante años se intuyó, sino porque mostró a una mujer más consciente de su valor, capaz de revisar su pasado sin rencor, pero con una claridad que solo llega cuando el tiempo permite entender que callar también tiene un costo. Hoy, Angélica Vale se encuentra en una etapa muy distinta de su vida, una en la que puede mirar hacia atrás sin miedo y con una claridad que antes parecía imposible. Con el paso del tiempo, aprendió que reconocer lo vivido no significa quedarse anclada en el pasado, sino entenderlo para seguir avanzando con mayor conciencia. Lejos de colocarse en el papel de víctima, Angélica habla desde la fortaleza que nace cuando una persona se permite aceptar que no todo fue perfecto y que muchas decisiones estuvieron condicionadas por contextos, presiones y relaciones que hoy ya no forman parte de su presente. Esta nueva etapa está marcada por la distancia emocional necesaria para protegerse, por límites más firmes y por una manera distinta de relacionarse con su carrera, con su entorno y consigo misma. Su confesión no surge desde el enojo ni desde el deseo de señalar culpables, sino desde la necesidad de recuperar su propia narrativa, esa que durante años estuvo filtrada por versiones externas, silencios estratégicos y expectativas ajenas. Al hablar con honestidad, Angélica no intenta destruir imágenes ni derrumbar trayectorias, sino cerrar ciclos que habían quedado abiertos y dejar claro que su historia, como la de cualquier ser humano, estuvo llena de matices, contradicciones y aprendizajes. Este proceso de reivindicación personal le permitió reconciliarse con decisiones pasadas, entender por qué actuó de determinada manera, sobre todo, perdonarse por haber priorizado durante tanto tiempo las exigencias externas por encima de su bienestar. Hoy se muestra más consciente de su valor, más selectiva con las personas y proyectos que la rodean, y más comprometida con una vida que le brinde paz, no solo reconocimiento. Para muchos de sus seguidores,
Esta revelación fue profundamente significativa, porque rompió con la imagen inalcanzable de la estrella perfecta y mostró a una mujer real, con emociones, dudas y una evolución genuina. Angélica se humanizó ante los ojos del público, recordando que detrás de los aplausos, los éxitos y la fama, existen historias que tardan años en salir a la luz y que solo se cuentan cuando la persona se siente preparada para hacerlo. Este nuevo capítulo no es un cierre definitivo, sino un punto de partida, una etapa en la que ella elige contarse a sí misma desde la verdad, la calma y la autenticidad, demostrando que crecer también implica revisar el pasado, soltar lo que ya no sirve y avanzar con la tranquilidad de quien finalmente se pertenece.